Hola santos y santas, amigos y amigas, qué bueno estar acá otra vez. No hice videos el jueves y el viernes porque el miércoles habíamos terminado el Evangelio de Lucas y dije quizás empiezo otro libro el jueves, pero dije no, mm, yo creo que un descanso está bien, ¿no? Un descanso está bien. Todos los días la Biblia, claro es que es bueno, pero también los descansos son buenos, ¿no? Entonces, vamos a empezar el libro de Números que está en el Antiguo Testamento, pero antes voy a leer el versículo del día que estábamos hablando de que Dios es un Dios justo y el versículo es Salmo 145, 17. Ahora, este salmo, no todos los salmos, son 150 salmos, algunos empiezan así, A y un verso, B otro verso, C así con las letras del alfabeto. Pero en hebreo las letras también tienen un significado. Es un significado y tiene un valor numérico, es mucho más, ¿no? En hebreo. Entonces, Sade, por ejemplo, este versículo que voy a leer empieza con la letra Sade, que es una letra Sade, y Sade, o Sadek, no sé, significa justo. Entonces, es una letra, es como que A y agarrar a abril y empezar así, ¿no? Pero Sade significa justo. Entonces, este versículo empieza con Sade, que significa justo. Entonces, es el versículo 17, Salmo 145, 17. Sade, justo es el Señor en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Otra vez lo voy a decir. Salmo 145, 17. Sade, justo es el Señor en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Entonces vamos a seguir, vamos a empezar el libro de Números. Ahora, Números, obviamente, ¿se acuerdan? Éxodo, Dios sacó a Israel de Egipto, están en el desierto. Ya hemos leído Éxodo, Levítico, ahora Números. Números todavía están en el desierto, todavía están en el desierto. Y lo bueno es que en el primer capítulo Dios nos va a decir cuánto tiempo ha pasado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer como números. Números, amigos, no se debería llamar números, debería decir mucho más que números. Porque sí, los primeros capítulos son con números, pero después ya no, después pasan muchas cosas, mucho drama real. Este, entonces, lo que vamos a hacer en estos capítulos que son un poquito repetitivos, voy a leer, agarrar lo importante, de ahí terminar de leer lo que tenemos que leer y de ahí ya se acabó, para que se haga mejor. Obviamente la palabra de Dios, amigos, no es un circo, esto no es entretenimiento, es la palabra de Dios, pero también es bueno hacerlo no tan repetitivo, no tan, ¿no? Pero números es así, números se repiten, ya vamos a ver. Entonces vamos a empezar a leer. Y habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo del testimonio, en el primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Entonces, están en el desierto Israel con Moisés el Señor, y están en el segundo año de su salida, o sea que ya es el segundo año de que salieron de Egipto, en el segundo mes, en el primer día. En el primer día del segundo mes, del segundo año de que salieron de Egipto. Están ahí Israel, Moisés y el Señor en el tabernáculo del testimonio. Dice el Señor, tomad la lista de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus cuadrillas. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? ¿Qué les ha mandado Dios a Israel? Que cuenten a todo Israel los varones de 20 años arriba para la guerra. Ahora se tienen que preparar, ¿por qué? Porque cuando entren a la tierra prometida van a tener, no es que entran y ya, no, tienen que echar a los que están ahí, conquistar todas las ciudades y los pueblos. O sea, pero ¿qué era la cosa que ellos tenían que luchar? Pero Dios le iba a dar la victoria. Entonces ellos tenían que hacer como un acto de presencia, pero también lucharla, y Dios los iba a cuidar y dar la victoria. Era así era la cosa. Entonces, ¿qué les mandó Dios ahora? Contar a
todos los varones de todas las tribus, 20 años hacia arriba. No nos olvidemos, porque más adelante va a pasar una cosa grande, donde también todas las personas de 20 años arriba les va a pasar algo, ¿ok? Pero aquí son los varones de 20 años arriba, contar a todos listos para la guerra, ¿ok? Para prepararse para la guerra. Y es número 4, y estarán con vosotros varones de cada tribu, cada uno cabeza de la casa de sus padres. Entonces, ahí al mismo tiempo también Dios va a escoger a un varón de cada tribu, o sea, 12 varones en total, que son los principales de cada tribu, ¿no? Y estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros de la tribu de Rubén: Elisur, hijo de Sedeur; de Simeón, Selumiel, hijo de Sudisarai; de Judá, Nazón, hijo de Aminadab; de Isaacar, Natanael, hijo de Suar; de Zabulón, Eliab, hijo de Elón; de los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud; de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur; de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni; de Dan, Abieser, hijo de Amisadai; de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán; de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel; de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Entonces, acordémonos de este orden, porque vieron que son 12 tribus, pero no, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vieron en el versículo 10, dice, de los hijos de José, de Efraín y Manasés. O sea, en lugar de contar a José, estaban contando a sus dos hijos, Efraín y Manasés. Y eso va a pasar mucho acá. José está en sus hijos. José no es la tribu de José acá, al menos acá. Es la tribu de Efraín y Manasés, que son sus hijos. Y para muchas cosas, la tribu de Leví no se la cuenta. ¿Por qué? Porque Leví tenía el trabajo de todo el tabernáculo, del sacerdocio. Entonces, para la guerra, Leví no está ahí. No está ahí. ¿Okay? Entonces, son 12 tribus. A pesar de que falta Leví y que falta José, son 12 tribus. ¿Por qué? Porque está Efraín y Manasés, que son los hijos de José. Entonces aquí son los principales de cada tribu, ¿no? Ok, 16. Estos eran los nombrados de la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomó pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres y juntaron a toda la congregación en el primero del mes segundo, y fueron reunidos por sus linajes, por las casas de sus padres, según la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, por sus cabezas, como el Señor lo había mandado a Moisés, y los contó en el desierto de Sinaí. Entonces ya contaron a los varones de 20 años arriba. Y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, por sus cabezas, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de ellos de la tribu de Rubén fueron 46.500. De Rubén, 46.500 para la guerra. De los hijos de Simeón, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, los contados de él, conforme a la cuenta de los nombres, por sus cabezas, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de ellos de la tribu de Simeón, 59.300. Entonces, la tribu de Simeón, 59.300 varones de 20 años arriba para la guerra. De los hijos de Gad, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de ellos de la tribu de Gad, 45.650. De la tribu de Gad, hombres para la guerra, 45.650. De los hijos de Judá, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de ellos de la tribu de Judá, 74.600. Entonces, de Judá, hombres de guerra para la guerra, 74.600. De los hijos de Isaacar, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de ellos de la tribu de Isaacar, 54.400. De Isaacar, 54.400 hombres para la guerra. De los hijos de Zabulón, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de ellos de la tribu de Zabulón, 57.400. Zabulón, la tribu de Zabulón, 57.400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de ellos de la tribu de Efraín,
40.500 hombres de guerra de la tribu de Efraín. De los hijos de Manasés, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de ellos de la tribu de Manasés 32.200 hombres para la guerra. De los hijos de Benjamín, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de ellos de la tribu de Benjamín, 35.400. De Benjamín, 35.400 hombres para la guerra. De los hijos de Dan, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de ellos, de la tribu de Dan, 62.600 de la tribu de Dan. De los hijos de Aser, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de ellos, de la tribu de Aser, 41.500. De los hijos de Neftalí, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de ellos, de la tribu de Neftalí, 53.400. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón, y los 12 varones príncipes de Israel, un varón por cada casa de sus padres. Entonces, ¿quiénes fueron los que contaron? Moisés, Aarón y los principales de cada tribu. Fueron los que hicieron la cuenta. Y fueron todos los contados de los hijos de Israel, todos los números juntos, por las casas de sus padres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603.550. 603.550 varones para la guerra de Israel, de todas las tribus. Pero aquí vamos a quedarnos en el 47 y de ahí vamos a seguir desde el 47 mañana. Dice, pero los levitas, los de la tribu de Leví, que son los que arman el tabernáculo, de ahí salen los sacerdotes de los descendientes de Aarón, son los sacerdotes. Solo los descendientes de Aarón son sacerdotes, los demás ayudan en el tabernáculo. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos porque ellos no iban a la guerra, ellos se encargaban del tabernáculo. Entonces vamos a quedarnos ahí y ya seguimos mañana del versículo 47. Chao.